Bienvenidos a cada uno de ustedes en esta tarde. Damos gracias a Dios por esta tarde, el día 12 de enero del 2019, que nos permite estar reunidos para poder cantarle juntos, para poder adorarle juntos, para poder aprender su palabra juntos, y que en esta tarde todo lo que podamos hacer en este tiempo sea agradable delante de Dios. Y nos presentamos delante de ti en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús, para agradecerte por un día más de vida que nos otorgas, sin cada uno de nosotros merecer. Gracias te damos por este día, por los que estamos acá, por las personas que estarán viendo la transmisión, que también puedan gozarse con nosotros y puedan ser de bendición la palabra a sus vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Del libro de Hechos, capítulo 4, en el versículo 11, dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y ningún otro de salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, les reconocían que habían estado con Jesús. Y esta expresión tan maravillosa, cuando les dice, reconocieron que habían estado con Jesús. La vida de Pedro, de Juan, de los apóstoles que estuvieron con Jesús, su vida fue un parteaguas cuando conocieron a Jesús, cuando pasaron tiempo con Él y compartieron con Él. Y estas palabras hasta el día de hoy nos las ha dejado en su palabra. Hablar con denuedo, el hablar con valentía de todo lo que Jesús es en nuestra vida, que Él es el Salvador del mundo, que Él es el Señor y Salvador del mundo. Y nos deja ese gran legado, su palabra, de poder saber que cuando nosotros lo tenemos a Él, cuando estamos con Él nos da su palabra para que la podamos expresar, para que la podamos hablar. Y si lo creemos, entonces sucederá. Vamos a alabar en esta tarde, gracias a Dios. Estamos vivos, y si estamos vivos, damos por esa oportunidad de acercarla a Él. En este caso, entra en oración de gracias. Agradezco por el gracias que nosotros. Entra
Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas ya había oído. Hasta ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Hasta ahora mis ojos te ven, yo me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas ya había oído. Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas ya había oído. Hasta ahora mis ojos te ven, te preguntaré y tú me enseñarás. Hasta ahora mis ojos te ven, yo me rindo a tus pies y me arrepiento. Hasta ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Hasta ahora mis ojos te ven, yo me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor, y me arrepiento, Señor. Puedo oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, puedo estar a la deriva de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. No hay una verdad que nunca me deja
oscurecer. Puedo ser rodeado de lo que tú deseas, me sostiene. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá y siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá y siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo Ha sido fiel en su fidelidad es para siempre. Su fidelidad es de generación en generación y su fidelidad nunca se acabará. Nunca, nunca se acabará la fidelidad del Señor. Podremos morir esta generación y su fidelidad sigue siendo la misma. De aquí a 1000 años su fidelidad seguirá siendo la misma. Él es fiel por siempre. Hacemos una oración, decimos: Señor, aquí estamos hoy, agradecidos por el privilegio que nos das de poder venir y ofrecer un sacrificio de alabanza, Señor, delante de tu presencia. Muchas gracias por permitirnos, Señor, adorarte, por permitirnos cantarte, levantar nuestra voz delante de ti y reconocer tu fidelidad. Reconocer tu fidelidad, Señor. Reconocer cuánto tú nos amas y la verdad de tu palabra en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos. Santifica hoy la reunión. Santifica hoy la reunión. Tú eres el Señor de la reunión. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Bueno es Dios que nos permite adorarle y que nos permite exaltar su nombre. Amén. Toma en su lugar, toma en su lugar. Dios les bendiga a todos, a todos. Día 12 de 21. Día 12 de 21, gracias a Dios. Por su amor, por su bondad y por su misericordia, y por los que hoy estamos acá. Por los que no están, también gracias a Dios. Por los que no han venido, también gracias a Dios. Por los que han venido, también gracias a Dios.
nosotros seguimos meditando, estudiando principios de primicias, principios de estos tiempos, lo que representan, lo que significa, y de lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos recibiendo. La aplicación de esto genera y generará resultados o frutos. Y lo último que veíamos el día jueves es de que serán evidentes, ¿no? Serán evidentes en nuestra vida. Entonces voy a tocar hoy un punto un poco no sé, la palabra controversial, complejo, ¿no? Sobre lo mismo, ¿no? Sobre el mismo tema, pero que tiene que ver con el mismo principio, pero en una aplicación direccionada de honra entre nosotros, entre lo que tiene que ver con el ministerio. Entonces vamos a ver si podemos explicarlo y si nos vamos a entender. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer a partir del verso 24 y de ahí vamos a entrar al capítulo 2. 1 a partir del verso 24 y de ahí entramos al capítulo 2. ¿Ok? Colosenses 1 a partir del verso 24 y de ahí entramos al capítulo 2. Les invito a que se pasen más para adelante, vénganse para acá, más para adelante, más cerquita estemos mejor. Ok, dice así a partir del verso 24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Dice sí? Sí. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo le está hablando a la iglesia, ¿no? Y cumplo en mi carne, ojo, no dice en mi espíritu ni en mi alma. Dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. A ver. O el apóstol exageró a la revelación, o nosotros, o la religión nos ha enseñado algo un poquito variado. Cristo llevó en la cruz todo lo que tiene que ver con el pecado de la humanidad. Él cargó absolutamente todo, ¿verdad? Cristo en la cruz cargó todo el pecado de la humanidad y no hay más sacrificio que hacer. Él ya lo hizo completo. Pero en lo referente a la iglesia, Jesús tuvo que ser recibido como primicia. Después de que fue recibido como primicia por el Padre, regresa, está 40 días y el último día van a una región llamada Betania, y entonces ahí Jesús es alzado para irse ya y les da una instrucción a sus discípulos y nos dicen, se van a ir a Jerusalén y van a estar allá hasta que la promesa que yo les di, hablando del Espíritu Santo, esté con ustedes. No se van a mover de ahí, si no sabemos eso, ¿no? A partir del momento en el que el Espíritu Santo descendió, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, y a partir de ahí la historia comenzó a escribirse en relación a la iglesia. Pablo dice, yo cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, no por el mundo entero, porque por el mundo entero y por el pecado eso lo llevó Cristo, pero por la iglesia, o sea, nosotros o todos aquellos hombres o mujeres que venimos a Jesús
el apóstol dice, yo me gozo en lo que padezco y cumplo en mi carne lo que falta. Esa expresión, lo que falta, de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, hay que aclarar. Pablo no está diciendo que él está sufriendo por lo que Cristo le faltó sufrir en la cruz. No. Él, Isaías 53 dice que él llevó todas nuestras iniquidades. Molido fue por todos nuestros pecados. No hay más que hacer. Pero en relación a la iglesia, a partir del día de Pentecostés, todos aquellos que empezamos a formar parte del cuerpo de Cristo tenemos una encomienda, pero en especial, escuchen porque esto es importante, en especial los ministerios, o sea, nosotros, tenemos una encomienda, dice, verso 25, de la cual, hablando de la iglesia, fui hecho ¿qué? Ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente, ¿la qué? La palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus, y empieza a explicar su labor, su trabajo, para qué era un ministro, para qué era un siervo, para qué estaba, para qué por la administración de Dios había sido escogido. Y dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, punto número 1, chequen esto. Todos los hijos de Dios tenemos una esperanza, todos. ¿Quién es nuestra esperanza? Jesús. Entonces, en un momento de gozo, de alegría, de bonanza, ¿quién es nuestra esperanza? Jesús. En un momento triste, lamentable, complicado, ¿quién es nuestra esperanza? Jesús. Siempre y cuando se nos haya dado a conocer las riquezas de la gloria de ese misterio. ¿Quién es? Jesús. Verso 28. A quien anunciamos. ¿A quién anunciamos? ¿A quién anuncia Pablo? A Cristo. Ahora miren la manera, dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pero el contexto me está hablando de los que están dentro de la iglesia. Eso tiene que quedar claro. Los que están dentro de la iglesia. Entonces mi labor, voy a hablar de mí. Mi labor es amonestar con toda sabiduría, y no está hablando de mi sabiduría, ni de la sabiduría de este mundo, sino de la sabiduría de la palabra de Dios. Y que con esta sabiduría de la palabra de Dios amonestemos y enseñemos a todos aquellos que pertenecen a la iglesia. ¿Qué cosa? A presentarse perfectos en Cristo. A todo. Y ahora dice el verso 29. Espérenme, espérenme me entiendan, ¿no? En el verso 29 dice, para lo cual también trabajo. A ver, Pablo dice, yo fui escogido por la administración de Dios como ministro para llevar en mi cuerpo, en mi carne, las aflicciones que faltan por la iglesia, ¿no? Así es lo que está diciendo. Y dice, para que podamos, a través de la escritura y de la sabiduría de Dios, anunciar y amonestar y enseñar a todo hombre, para que pueda estar presentado perfecto delante de Cristo. Y dice, por esa razón, por esa causa, por todo eso que hago, trabajo. ¿Qué hacía Pablo para poder llevar a cabo eso? Trabajar. ¿Verdad? ¿Sí lo vamos entendiendo? Trabajo, luchando según la potencia de Él, o sea, el poder de Dios en Él. Dice, mira, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Qué actúa poderosamente? ¿Qué actuaba poderosamente en Pablo? El poder de Dios.
la potencia de Dios. Verso 2, porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por vosotros. Y luego miren la mención que hay en el verso 2, dice, y por los que están en la Odisea. El libro de Apocalipsis nos muestra la condición de la iglesia de la Odisea. Y esta condición no era tan buena, ¿verdad? ¿O sí? La condición de la iglesia de la Odisea no era la mejor. Yo creo que quizás era la peor, ¿no? Pero Pablo la menciona y dice, yo quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Si tú has leído las cartas paulinas o las cartas del apóstol Pablo, tú te vas a dar cuenta que Pablo menciona frases como la que ahorita mencioné, en donde pareciera a la hora de leer que la iglesia sufría por él, que los hermanos sufrían por él. Mira cómo dice, para que sean consolados vuestros corazones porque no lo habían visto. Pero si tú has estudiado las cartas del apóstol, te vas a dar cuenta que no era tan es el mensaje o eso lo que quería decir, sino que estaba llevándolos a que hicieran aquello de lo cual él decía que estaban haciendo, pero que en realidad no estaban haciendo, ya que cuando el apóstol Pablo estuvo preso, nadie lo pagó. Cuando el apóstol Pablo estaba a punto de morir, no hubo ninguno de los hermanos cercanos o lejanos que se allegaran a donde él estaba. Pero sin embargo, él creía algo que no tenía que ver con él, aunque a veces pareciera que tenía que ver con él, pero él estaba creyendo y enseñando a través de la carta que estaba mandando, la actitud, el accionar que los hermanos tenían que tener hacia él, no por quien él era, sino por lo que él era. Otra vez, Pablo les estaba enseñando la actitud, la acción de vida que ellos tenían que tener hacia él, no por lo que él era, no por quien él era, sino por lo que él era. ¿Qué era él? ¿Qué era él? Verso 25, ministro. Y el tipo padecía en su cuerpo, en su carne, por la iglesia, trabajaba por la iglesia. Entonces Pablo se los mencionaba y se los decía, quizás no se los decía directamente, pero sí les mandaba el mensaje ahí. Y luego en el verso 2 del capítulo 2 dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. O sea, todavía no había un alcance total, porque todavía no había un pleno entendimiento, y todo lo que tiene que ver con riquezas no podía ser una realidad en la vida de la iglesia, porque al ministro que tenían no le estaban reconociendo. Mira lo que dice el verso 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Sí sabes qué es persuadir? Insistir, convencer. Es como cuando alguien quiere que hagas algo, ¿no? Y entonces te persuade a que lo hagas. Y ocupa muchas maneras, muchas cosas, etcétera, para lograrlo. Y dice el verso 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza en vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Miren en qué fueron enseñados. Abundando, ¿en qué? En acciones de gracias. Ahí queríamos llegar.
a la expresión abundar en acciones de gracias. ¿Qué es una acción de gracias? ¿Qué es una acción de gracias? Bíblicamente hablando. Cuando entendamos que es una acción de gracias, entenderemos por qué Pablo sufría en su cuerpo, por qué trabajaba, por qué hacía todo lo que tenía que hacer. Miren, Pablo no era un ministro que andaba visitando congregaciones para enseñar a hacer milagros y recoger ofrendas. Pablo no era un ministro que hubiera mandado a hacer su tarjeta, ¿no?, de presentación para rolársela a todos los pastores, ¿no?, para tener agendado un año de trabajo en la obra, ¿no? Pablo no era un ministro que viviera del evangelio ni que viviera de la generosidad de los hermanos o de la iglesia. Pablo fue hecho ministro, él mismo dice, según la administración de Dios. Yo fui hecho ministro para, dice, que les anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Cuál era entonces el trabajo principal del apóstol? Dar a conocer lo que ya estaba escrito y lo que el Espíritu Santo le estaba revelando. Pero para poder hacer eso, para poder llevar a cabo esa función que el apóstol tenía que hacer, él necesitaba de dos cosas. Una, renunciar a todo lo que tenía, renunciar a todo lo que para él era ganancia, como está escrita en otra de sus cartas, renunciar a todo lo que para él era ganancia, ponerse a trabajar secularmente hablando, y padecer todo lo que tuviera que ver con la reacción, ojo, escuchen, la reacción no de la gente que no conoce a Cristo, sino de los que estaban en él. Por eso dice, yo padezco en mi carne los sufrimientos que faltan de Cristo por su iglesia, no por los que no son iglesia, sino por su iglesia. Entonces Pablo tenía que tomar esas decisiones y un día Pablo las tomó, y cuando él las toma, entonces en sus cartas él siempre da un saludo y al final da una despedida, y en todos sus saludos y despedidas él siempre enfatiza en la gracia, en la paz de Dios, pero todo el contexto de sus cartas tienen en particular las acciones de gracia. Todas las cartas del apóstol tienen en particular las acciones de gracias. Cuando tú y yo entendemos que son acciones de gracias, entendemos todo el rollo así como que resumido, y nos va a ayudar mucho para poder vivirlo, y al igual que él, porque tú lees Filipenses capítulo 4 y tú dices, yo quiero lo que Pablo tenía. ¿Cómo puedo yo, o tú, o cualquiera, hijo de Dios, tener lo que él tenía? Necesitamos conocer qué son las acciones de gracia. Verso 8. Perdón. Mirad que nadie os engañe. Mira, por favor, es muy importante ver el contexto. Pablo termina diciendo en el verso 7, acciones de gracias. Abundar. Abunda en acciones de gracias. Y en ese contexto dice, mirad que nadie. Ahora, ese nadie involucra ¿a cuántos? A todos. Tanto los que están cerca, como los que están ¿qué? Lejos. Como a los que conozco, como a los que no conozco. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad,
y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ojo, está hablando de nosotros, la iglesia. De la iglesia. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados. A ver, ¿dónde estábamos nosotros? Muertos. Eso te lo tienes que grabar de memoria, para que de repente te acuerdes. ¿Dónde estaba yo? Muerto. ¿No? ¿Dónde estaba yo? Muerto. ¿Sí? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos. ¿Cuántos pecados? Todos los pecados. Y mira el verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ojo con lo que está escribiendo y lo que está diciendo, lo que quiere dar a entender. Chécate, hasta ahí ya está grueso el asunto en donde estábamos nosotros. Si tú has conocido un caso legal de alguien que iba a prisión y te parece muy extraordinario, no se compara al caso legal de muerte y contrario que era contra nosotros. O sea, ¿se nos quitó mucho de encima? Todo. ¿Se nos perdonó mucho ya? ¿Estábamos qué? Muertos. Para acabarla teníamos un acta legal que nos era contrario. O sea, había legalidad. Verso 15 le añade, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, como diciéndome a mí, te perdoné, te di vida cuando estabas muerto, tu carne, tus pecados, anulé el acta que te era contraria a ti, y para ayudarte ahorita que ya te hice libre, despojé a los principados y a las potestades. O sea, no tan solo estoy parafraseando, no tan solo te salvé y te perdoné y te restauré, sino que despojé a quienes te odian y a quienes van a querer hacer de tu vida otra vez presa. Los exhibí públicamente en la cruz del Calvario. Por tanto, ahora digamos, ¿eso es mucho o es poco? ¿Es mucho eso que él hizo? ¿Verdad que sí? Entonces, mira con lo que lo está comparando y relacionando. Dice, por tanto, o sea, por todo eso, nadie, ¿cuántos? Te juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Está hablando a la iglesia. Y está hablando de costumbres, tradiciones y religión dentro de la iglesia, pero lo está relacionando con el perdón que nos hizo y con el perdón de pecados y con el acta que anuló y con lo que despojó. Por cuanto hice todo eso, entonces nadie te juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. ¿Quién había de venir? ¿Quién había de venir? Cristo. Pero el cuerpo, otra vez vuelve a mencionarnos, ¿es de quién? De Cristo. Entonces nadie te prive de vuestro premio. Subraya eso. A ver, hay un premio. ¿Hay un qué? Hay un premio. Ahí dice que hay un qué. Que hay un premio. ¿O no dice así? Nadie os prive de vuestro premio. Cuando el premio no se hace palpable,
afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Va a haber gente, y hay gente dentro de la iglesia, que va a generar engaño. Mirad que nadie os engañe. Pero ojo, tiene que ver, te dije, el contexto con acciones de gracias. Y no, mira lo que dice el verso 19, es muy importante el verso 19, sobre todo el comienzo del verso 19. Y no haciéndose de la cabeza, o sea, en pocas palabras, y no viviendo o estando sujeto a la autoridad o a quien manda la orden. ¿Quién es la que manda la orden en el cuerpo? Cristo. En nosotros, en nuestro cuerpo, ¿quién es lo que manda la orden a nuestro cuerpo? La cabeza. Dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyeron con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahora, ojo, Pablo dice, yo padezco por vosotros, en el verso 24 del capítulo 1, y cumplo en mi carne. Entonces pareciera que primero está hablando que él hace eso y después está diciendo que está mal quienes lo están haciendo, ¿no? En el verso 23 del capítulo 2. Pero Pablo se está refiriendo que muchas veces, o no muchas veces, sino casi siempre, la iglesia, la religión, la costumbre y la tradición nos lleva a creer que el sacrificio que estamos haciendo es correcto o es exacto. Y Pablo está diciendo, no, el sacrificio que yo hago por ustedes es para que ustedes lo vean y ustedes también lo hagan por otros. Y no se trata de cuestiones religiosas, ni de cuestiones de tradición, ni de cuestiones de costumbre, y ni aún de mandamientos que pudieran venir en doctrinas humanas dentro de la iglesia, sino en lo que tiene que ver con la palabra de Dios y con Cristo. ¿Por qué? Porque empieza a decir, porque si habéis resucitado con Cristo, entonces tienes que buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la ¿qué? ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque estabas muerto en los delitos y pecados, pero Cristo nos resucitó, nos dio vida, y ahora tenemos vida, pero seguimos ¿qué? Muertos. ¿En quién? En Él. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Voy a ver si puedo explicar hasta aquí. La iglesia, el cuerpo de Cristo, niños, jóvenes, adultos, ancianos, la iglesia, ¿no? Sirviendo a Dios, alabando a Dios, reuniéndose, congregándose, comiendo juntos, haciendo obra del ministerio, evangelizando, etc. Está la iglesia, ¿no? Entonces Pablo, ante esa iglesia o ante la asamblea de la iglesia, se para y les comienza a decir, les voy a decir algo. Yo fui hecho ministro por Dios para ustedes, para darles a conocer los misterios, el misterio oculto, el misterio que había escondido a través de mi vida. Dios se los da a conocer y se trata de esto, y les comienza a hablar de todo lo que tiene que ver con Cristo, les comienza a hablar de los salmos, les comienza a hablar de los profetas, de todo lo que hablaba de Jesús, de todo lo que era, del sacrificio que él hizo, de cuando vino y murió. Les explica todo y les dice todo, pero les dice, para que esto pueda ser posible y que ustedes lo hayan recibido y que ustedes hayan aprendido y que ustedes hayan entendido esto y que ustedes hayan
hayan tenido el privilegio y la bendición de recibir este misterio y esto que Dios me ha dado. Yo tuve que hacer esto y esto y esto y esto. Ojo, no se los está diciendo a quienes no eran iglesia, se los está diciendo a la iglesia. Y a esa iglesia, cuando les dice, para que ustedes pudieran recibir todo eso, yo tuve que hacer esto, y le añade todo lo que encontramos del verso 13 y del verso 14 del capítulo 2, hablando de Jesús, de lo que Jesús hizo. Entonces le dice, por tanto, yo sigo padeciendo en mi cuerpo, y lo que prácticamente Pablo les estaba diciendo es que ahora les toca a ustedes hacer lo mismo que yo, y no hay manera de que tenga un mismo efecto o el mismo efecto si no se hace de la misma manera. O sea, cuando menciona que nadie os engañe, que nadie les diga que se puede hacer de otra manera, que hay otra forma, que ya no es necesario tanto sufrir, que ya no es necesario tanto padecer, que ya no es necesario, así se puede hacer de esta manera, se puede ganar más gente de esta manera, ya no hay tanto que orar, ya no hay tanto que estudiar, ya no hay tanto que ayunar, ya no hay tanto que dar, ya podemos hacerlo de otra manera y podemos, porque los tiempos han cambiado, ahora podemos usar esta metodología, podemos hacerlo así, bla, 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 bla. A eso se estaba refiriendo el apóstol. O sea, lo que les estaba diciendo, es tanto lo que Jesús hizo, como para que nosotros o alguien más venga y nos cambie el cómo Jesús dejó que se tenía que hacer y Jesús dijo que se tenía que hacer. Pero Pablo está diciendo, todo este accionar de vida se llama acciones de gracias. Y el salmista escribe que cuando tú te presentes a los atrios de la casa de Dios, lo hagas con acciones de gracias. ¿Cómo entonces nosotros estamos presentando el Evangelio de Dios? ¿Y cómo estamos nosotros hablándole a la gente del Señor Jesús? ¿Cuál es la actitud del trabajo? ¿Cuál es la forma o la manera en que nosotros lo estamos haciendo? ¿Con una nueva metodología? ¿Una nueva manera? Algo en donde ya no me demanda tanto sufrimiento, vamos a decir, tanto padecimiento. Cuando la iglesia se dio cuenta de ello, empezaron a llevar los primeros pasos. Verso 5, cuando la iglesia entendió, entonces ellos, la iglesia, comenzó a dar los primeros pasos. Mira lo que dice el verso 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Está hablando a la iglesia. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Y a la iglesia le dice, tienes que hacer morir lo terrenal. Y comienza fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién viene? Sobre los hijos que desobedientes. Pero la filosofía hoy en día dentro de la iglesia puede decir que no, que ya Dios ya no hace eso, ya Dios no castiga, que ya Dios ya no, que ya, ¿sabes? Ciertamente Hebreos dice que somos resultado de un mejor pacto, el que hizo Jesús. Pero Dios no ha cambiado absolutamente nada, Él sigue siendo el mismo. Y dice, todas estas cosas pueden venir, la ira de Dios puede venir sobre los hijos de desobediencia, y quienes dentro de la iglesia estén llevando a cabo estas acciones. Y entonces les dice, y les recuerda, verso 7, ustedes anduvieron en otro tiempo en esas cosas, pero ahora ya no, porque ahora son ¿qué?
la iglesia, son el cuerpo de Cristo, pero le dice, pero también tienen que dejar todas estas cosas. Escucha, ira. Bueno, no dice que nos la quitó. Dice que nosotros tenemos que ¿qué? Que dejarla. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras, ¿qué? Deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es ¿qué? El todo y él. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Mira cómo dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y mira el verso 3. ¿Estás en el verso 13? ¿Sí? Los que están hasta allá atrás están en el verso 3. Vamos a leerlo todos, el verso 13. ¿Vale? ¿Están listos? Verso 13. Vamos a leerlo. ¿Ya está? A la de 3. 1, 2, 3. Soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. Nadie fue a ver a Pablo. Tenía frío, nadie le llevó un chocolatito caliente o un té de zacate. ¿Habrá guardado rencor Pablo? Por eso dice, padezco en mi carne lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su iglesia. ¿Amamos la iglesia de Dios, hermanos? Cuando te hagan esto, ¿qué vas a hacer? Porque es parte de... va con el paquete. Y luego el verso 14... pareciera que andaba ya emocionado y dice, y sobre todas estas cosas, vístanse de amor. Y ahí empieza a tocar el asunto que estamos estudiando. O sea, todavía, ¿verdad? Dice, y sobre todas estas cosas, todavía algo más allá. O sea, todavía que lo tengo que perdonar, soportar, todavía que tengo que aguantarme, todavía que tengo que padecer. Todavía me tengo que vestir de amor. ¿Acciones de qué? ¿Sabes qué pasa cuando tú soportas que digan de ti los hermanos? Allá afuera es natural que venga lo que sea, ¿no? Pero tú sabes lo que pasa cuando tú soportas lo que venga dentro, ¿no? Tú vences un cáncer. ¿Has visto testimonio de gente que ha vencido un cáncer? Sí. Un cáncer es algo que se genera de adentro hacia afuera. Cuando tú soportas eso y te vistes de amor, tú vences un cáncer. Uno de los problemas en la iglesia en lo general es un cáncer. La iglesia se enferma de cáncer porque se enferma de cuestiones de adentro hacia afuera. La gente de afuera da miedo entrar porque dice, me voy a enfermar. Le entro.
Si entro ahí me voy a contagiar. Cuando tú o yo soportamos todas estas cuestiones, nosotros vencemos un cáncer y entonces se hace evidente que el acta que nos era contraria fue anulada. Y entonces tú entiendes, yo entiendo, la iglesia, los hermanos comienzan a entender y a comprenderse de que deberíamos de estar muertos, porque estábamos muertos ya, porque había un acta, algo legal que nos condenaba y que se nos quitó. Y si se me quitó todo eso, si se me quitó irme al infierno directo, si se me quitó la condenación eterna, no podré yo, o sea, se me quitó todo eso, no podré yo acaso soportar y perdonar alguna cuestión interna de la iglesia cuando se me quitó el acta que me era contraria, cuando se me perdonó. Pablo le escribe a Timoteo: Timoteo, está haciendo frío en la cárcel, tráeme la capa y tráeme los libros, porque he venido a ver y está haciendo frío acá adentro. ¿Cómo le había perdonado? ¿Sabes qué es lo que viene al cristiano que comprende esta verdad? Verso 15: y la paz de Dios, la paz de Dios. Mira, la familia da cierta paz. A veces no así que digamos que de paz, ¿no? Sí, porque hay veces que gente o hermanos que no quieren llegar a su casa, no quieren estar en su casa porque puras broncas, un problema. Pero el ser humano puede generar paz. El dinero también genera cierta paz. Las comodidades, el trabajo generan paz. Pero el apóstol hace mención a la paz de Dios, pero no hace mención a que la paz de Dios llegue para alivianarnos, sino dice: y la paz de Dios gobierna. ¿Sí sabes qué es un gobernador? Escuchen, en los automóviles hay los pedales, abajo de un pedal que es el acelerador hay un gobernador, así le llaman. Algunos carros traen, es como un botoncito que viene abajo del pedal para que el que va manejando, cuando acelera, el pedal llega a ese tope y lo gobierna. Entonces su andar va gobernado a una velocidad. Aunque él quiera ir más rápido, no puede, porque va gobernado. Esa es la función de un gobernador. Tanto de este lado como del otro, escucha. La Biblia dice que tenemos una lucha y menciona, y entre ellos menciona gobernadores, ¿va? ¿Sabes cuál es la función demoníaca de los gobernadores? Es el frenar, es el mantener. Es cuando oímos a cristianos decir: pues ahí voy. Y la Biblia dice que tú y yo tenemos que ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Pero el trabajo de esos demonios llamados gobernadores es ponerte un tope. Entonces, como que de repente tú le quieres acelerar y le quieres echar más ganas, y no, porque ellos están ahí, ellos están trabajando y tenemos que quitar. Pero de este lado, la paz de Dios nos gobierna. ¿En qué sentido? En que nos mantiene donde tenemos que estar. La paz de Dios nos mantiene en el estado mental, de ánimo, de energía en el que Dios quiere que esté. La paz de Dios gobierne, y dice: en vuestros corazones, porque fuisteis llamados a un solo cuerpo. Entonces, de repente, hablando de la iglesia local, tú puedes venir a la iglesia local y ver al hermano que está atrás de ti, o a un lado de ti, o adelante de ti, ¿no?
Entonces tú vienes con unas ganas de adorar a Dios y levantas tus manos o aplaudes, pero de repente el que está delante está todo así como amargado, ¿no? Y tú comienzas, cuate, que levante las manos, ¿no? Y que te dan ganas de darle un zape, ¿no? Yo tuve un pastor que paraba a media la canción. Sí, estaba ahí, no empezaba la alabanza y a media canción estaba volteado. Y se salía a la parte de atrás. Nosotros lo veíamos, yo estaba tocando arriba y cuando yo lo veía que él se salía a andar en el pasillo, yo dije, aquí nos van parando. Y sí, cuando lo veíamos venir, párense, a media alabanza. Y agarraba y señalaba, hermano, ¿a qué veniste? Así. Y el hermano, pues en medio de todos, ¿no? ¿A qué veniste? Si no veniste a adorar, ¿a qué veniste? Quédate en tu casa. Vete. Oye, eso me ayudó mucho hoy, ¿no? Porque me hizo corrioso. No es nada, ¿no? Cuando te dice algo, y feo. ¿A qué veniste? ¿Y ustedes? ¿Nosotros qué? ¿Qué no aprenden? Son mensos. ¿Por qué nos daban unas enseñanzas que si no aprendías era porque de veras eras menso, ¿no? O sea, porque sí. ¿Cuántas veces hemos enseñado? Ustedes son ministros, ustedes son sacerdotes, ustedes tienen que plantarse ahí, ministrar y servir a Dios. Ya sí nos pegaba, ¿no? Que nos decían, quedábamos agachados y ya el del piano comenzaba otra vez. Y entonces comenzaba él a cantar. Comenzaba a cantar y ya otra vez todos, ¿no? Todos los hermanos. Todos, ¿sabes? Ya le daba el micrófono otra vez al que estaba dirigiendo, ¿no? Y él no se quedaba con las ganas, pero él era el pastor. Él era el pastor. De repente yo oigo dentro de la iglesia decir, no, es que tú tienes que regañar, pero allá, nadie sepa. Y cuando elogies a alguien, hazlo en público. Y yo decía, ¿cómo no supo eso el hermano de esos años? Porque nos dejaban vergüenza a todos. Todos salimos avergonzados. No había una reunión que no avergonzara a alguien. Delante de todos, ¿no? Hasta los corría. En serio, ¿no? No podía haber a alguien comiendo, no podía haber a alguien durmiendo porque lo mandaba a su casa. En serio, así. Gracias a Dios no había Facebook en aquel tiempo. Y si no, imagínense. Así, si se veía que estaba durmiendo, paraba la alabanza. Dejaba, si estaba dando la enseñanza, hacía esto. Y se bajaba, y iba hasta donde estaban, imagínense cómo quedaban dormidos, ¿no? Se paraba enfrente de él. Reaccionaba, decía, váyase a su casa a dormir. Y el hermano, no, perdón hermano, váyase a su casa a dormir. Y no se quitaba de ahí hasta que se salía el hermano. Ya que el hermano que se había dormido se iba, entonces ya regresaba. Entonces ya todos empezábamos a hacer así, ya. ¿Sabes? Si teníamos sueños, abríamos los ojos, ¿no? Para que nos viera que estábamos poniendo atención. Pero él hacía eso. Yo recuerdo a veces, cuando estoy acá, estamos cantando, o cuando estoy dando la enseñanza, me acuerdo mucho de él, y me acuerdo mucho de eso. Y dan ganas, ¿no? A veces de hacer lo mismo,
pero me tocó entrar en una cuestión ministerial, ¿no? En un tiempo en donde la iglesia invita psicólogos a dar enseñanzas, ¿no? En donde algo pasó, en donde cambió la manera y ahora hay métodos para muchas cosas. Y entonces de repente encontramos a 1, 2, 3, 4, 5 que si les decimos así, a lo mejor sí van a sentir feo, pero van a continuar. Pero de los demás, ¿no? Si les decimos algo así, no tan solo se van a ir, sino hay el riesgo de que hasta el mundo regrese. Porque la religión nos enseñó huecas sutilezas. Muchos crecieron en filosofías y no en doctrina bíblica, sino en filosofía, en huecas sutilezas. Entonces nosotros veíamos al pastor, nos cuadraba, ya cometía errores. Y cuidado, y alguien decía algo mal de él. En verdad, yo crecí así. Desde niño, no sé si yo era un pastor. Nosotros veíamos, yo estaba creciendo, me rebelé, hice un desastre. Después Dios tuvo misericordia de mí, pero eso estaba ahí. Entonces cuando llegué ahí, a nosotros nunca nos preguntaban si podíamos hacer algo. Nos decían, tal día te toca hacer esto y ya. Si yo preguntaba, bueno, ¿qué cree que yo no tengo nada que hacer? O que no tengo que hacer esto, no tengo que hacer el otro, que... Y no podíamos decir que no, porque si decíamos que no, entonces la acusación era, tú no amas a Dios, tú no amas la obra de Dios, tú no recuerdas el miserable destino que tenías de irte al infierno. Así nos decía, es lo que tú te ibas a ir al infierno. Nos tocaba mucho estos versos que leímos ahorita, ¿no? Sobre que estando muertos en nuestros delitos, estabas muerto en tu pecado. O sea, Dios te rescató y ahora no puedes. Y pues sí nos dejaba como que sin argumentos, ¿no? Nos quedábamos así. No, pues sí voy a hacerlo. Y al final, sí voy a hacer. Entonces aprendíamos a renunciar compromisos, diversiones, hasta con la familia. Y se sentía bien feo. Porque así nos decía. Que la paz de Dios, dice el verso 15, gobierne vuestro corazón. La paz de Dios gobierne vuestro corazón. Hermanos, vamos a tener próximo sábado una velada de oración. Vamos a comenzar a las 9 de la noche y vamos a terminar a las 6 de la mañana. Los que tocábamos teníamos que estar al otro día a las 7 de la mañana, que era domingo. La reunión comenzaba hasta las 5 de la tarde y todos los domingos teníamos que estar desde las 7 de la mañana. Entonces, prácticamente no teníamos vida. Pero hoy entiendo que eso me sirvió mucho para entender que la vida del cristiano no es una cuestión aparte. O sea, no es mi vida y mi vida cristiana, no. La vida cristiana es tu vida. Si eres cristiano, esa es tu vida. Pasaste de muerte a vida. Dice, porque resucitó en Él. Entonces tengo vida en Él. Pero la iglesia ofreció, bueno, no, pues hago mi vida, hago todo. ¡Ay! El templo, voy al templo, ya salgo del templo, ya
Mi vida cristiana se resumió con estar en el templo, con haber ido al templo. La reunión ya, lo demás ya es mi vida. Nos decían, vamos, este fin de semana vamos a ir a Paso Coyo. Y porque también nos acaba el ron. Este traje nos llevábamos, ¿no? Casi nadie comía de lo que llevaba. O sea, tú llevabas tu comida, ¿no? Y todos se ponían en una mesa. Y casi de lo que tú llevabas no comías. Comías de lo que otros llevaban. Y si de repente él veía, ¿no? Que la hermana Alma no, como que no, con la hermana Isabel, no. Entonces agarraban las dos de la mano. Y decía, sírvale. O sea que nos obligaba, ¿no? A que teníamos. Pero aquello terminaba en llanto y terminaban abrazadas y comenzábamos a adorar ahí, sacábamos la guitarra y algo sucedía. Pero hoy en día le costó a él mucho. Porque a veces, cuando el ministro actúa así, el ministro termina solo, incomprendido, odiado en algunos casos, señalado. Y Pablo decía, yo sufro en mi carne lo que falta por los sufrimientos de Cristo. Algunos ministros, a lo mejor no tenemos esa capacidad de soportar, pero escuchen esto. Si la paz de Dios gobierna nuestros corazones, entonces vamos a ser agradecidos. Dice el verso 15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Agradecidos. Y ser agradecidos no es decir gracias, gracias. No dice y decir gracias. Dice y ser agradecido. Tampoco dice dar gracias, dice traer acciones de gracia. ¿Sabes? Cuando somos agradecidos, ¿no? Cuando hay agradecimiento por pertenecer al cuerpo de Cristo, entonces tú vas a mostrar la acción de gracias, amando lo que Dios ama y por lo cual es cabeza. ¿De qué es cabeza Jesús? ¿De quién es cabeza Jesús? De la iglesia. Entonces cuando somos agradecidos, nosotros vamos a mostrar amor por lo que Jesús ama. ¿Qué es lo que Jesús ama? Su iglesia. Entonces vamos a ser agradecidos. La iglesia primitiva, no la iglesia antigua. La iglesia primitiva lo entendió al grado que dice la Escritura que no había entre ellos ningún necesitado. O sea, era tal el agradecimiento que ellos comprendieron y que ellos entendieron. Yo estaba muerto, iba directo al infierno, no había manera de que yo librara esa cuestión, pero Cristo vino y me salvó. Soy agradecido. ¿Cómo nosotros cantamos? ¿Cómo podré pagar tanto favor? ¿Cómo? Nunca, dice. Entonces de repente el Espíritu Santo inspira al apóstol y el apóstol dice, sed agradecidos. ¿Cómo puedo yo agradecerle a Jesús lo que hizo? Amando lo que Él ama. Amando por lo que Él murió y por lo que está constituido como cabeza. ¿Por quién? Por la iglesia.
La iglesia primitiva lo entendió. Entonces dice que oraban juntos, partían el pan por las casas juntos, oraban y perseveraban en la doctrina, y no había entre ellos ningún necesitado, y la gracia de Dios era sobre ellos, y el pueblo los veía, y el pueblo se maravillaba. La gente que no tenía a Cristo se maravillaba, porque no había ningún tipo de cáncer dentro de ellos. ¿Cuál es la razón? Porque ellos habían comprendido que el acta que les era contrario, que la legalidad que había sobre ellos, que vino y entró a través de Adán, Jesús se las había quitado. O sea, ya no iban al infierno, ya iban a tener vida eterna. Entonces ellos dijeron, tenemos que ser agradecidos. Y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a cada cual según su necesidad. ¡Wow! La iglesia primitiva era otro rollo, ¿no? Era otra onda. La iglesia primitiva era a donde uno se dolía el otro, a donde uno se alegraba el otro. Acciones de gracias tienen que ver con amar y reconocer ministerios, honrar ministerios. Te digo, aquí sí oye controversial porque pues él lo está diciendo porque él es el pastor. No es lo que la Biblia dice. Acciones de gracias tienen que ver con honrar ministerios o ministros, que al final, bíblicamente hablando, teológicamente hablando, escrituralmente hablando, como lo queramos decir, el principio es para un beneficio mío. Después de muchos años yo invité a ese pastor a que viniera a predicar, y vino aquí a predicar 2 veces. Cuando él terminó la segunda vez de predicar, yo agarré una cantidad de dinero y se la di. Y él me dijo que era mucho. Yo le dije, no, usted tómelo, porque yo sé lo que usted tiene, y yo sé que si usted se muere y usted no está teniendo alrededor hijos que le honren, si usted se muere se lleva eso que usted tiene. Y yo ya aprendí que esto es a través de la honra. Entonces usted tómelo, porque al final el que va a resultar con bendición y beneficio voy a ser. Y se sorprendió y me dijo, wow, creo que llegó el tiempo de pasarte la estafeta. Esas fueron sus palabras. No, nos dan una enseñanza y nosotros nos quedamos así, a veces hasta así. De lo que nos explicaron. Yo aprendí de demonología ahí. Hace años hablé sobre demonología. Nos enseñaba todo lo que tenía, cómo entraba un demonio, todo, cómo se mueven en el agua, en el aire, etc. Te quedabas así, decías. Y yo le dije ese día, yo sé que usted no tiene hijos, que usted no honrar. Porque si usted se muere, usted se va a llevar algo que no se tiene por qué llevar. Y yo ya lo entendí. Todo eso que usted tiene, que Dios le ha dado, usted no tiene por qué llevárselo a la tumba. Pero no hay manera de que eso pueda quedar en alguien más, si no es a través de la honra y del principio de la acción de gracias y del agradecimiento. Entonces bendígame, ore por mí, porque yo entiendo estos principios ahora. Antes no los entendía. Antes yo veía algo malo en usted, yo hablaba de usted, yo lo criticaba a usted, yo lo maldecía a usted, yo a Juan más gente le decía que está usted loco. Y eso me trajo a mí maldición. Y eso me trajo a mí muchos años de escasez, de pobreza, de miseria, etcétera, 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 hasta que entendí principios bíblicos. Entonces le dije, no, ahora ya no. Ahora ya aprendí. Usted podrá hacer lo que quiera y la gente podrá hablar y decir lo que quiera de usted, porque él antes de venir me dijo, ¿estás seguro que quieres que yo vaya?
te van a criticar, no me importa, yo ya aprendí algo. Yo ya entendí algo. Y vino, estuvo 2 veces acá con nosotros y yo entendí eso. Elías tuvo a quien dejarle lo que tenía. Se llamaba Eliseo. Elías llegó a Betel y le dijo a Eliseo, quédate aquí. Y Eliseo le dice, vive tu alma, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Y llegaban a otro lugar y Elías le decía a Eliseo, quédate aquí. Y Eliseo, no te voy a dejar. Y a donde quiera que andaba Elías, ahí andaba Eliseo. Y cuando Elías le dice, ¿sabes qué? Hoy me voy a ir. Elías ya sabía que iba a ser llevado. Y Eliseo le dice, sí, ya lo sé, ¿qué quieres que haga por ti? Pues a ver si ¿qué es esto? El doble poder que tú tienes. Y Elías le dice, algo difícil has pedido, pero si ves cuando me sea quitado te será hecho. Y cuando sucede, el manto cae sobre Eliseo. Y Eliseo se convirtió en un profeta mucho más poderoso. Y ya si Elías era poderoso, imagínate a Eliseo. Pero Eliseo no tuvo un Eliseo. Eliseo tuvo un Giesi, que lo traicionó, que le desobedeció. ¿Te acuerdas cuando le dijo no aceptes nada de ¿cómo se llamaba este cuate? De Naamán. Y entonces Giesi, cuando Eliseo no se daba cuenta, según él, fue y le dijo, no, me mandó Eliseo unas moneditas de oro y unas túnicas porque nos llegó gente pobre. Y cuando regresa Giesi, Eliseo le dice, ¿dónde estabas tú? Le dice, aquí estaba diciendo, mi corazón estaba contigo. Cuando tú, esa expresión es muy importante. Eliseo le dice, mi corazón estaba contigo cuando tú fuiste a alcanzar a Naamán. Por tanto, la lepra que él tenía se te pegará a ti y a tu familia perpetuamente. Y entonces Eliseo no tuvo a quien dejarle lo que él tenía. Giesi hubiera sido 3 veces más poderoso. Pero Giesi prefirió unas monedas de oro, una gloria pasajera. No entendió y no comprendió. Entonces dice la Biblia que Eliseo muere y lo sepultan, y de repente en ese tiempo había unas bandas armadas que vinieron por el territorio y traían a uno a sepultar, y cuando vieron las bandas armadas que venían, aventaron al muerto. Ahí el muerto cae en la tumba de Eliseo y el tipo se levanta por haber caído en la tumba del muerto Eliseo. Por ese hecho, ¿te imaginas? Eliseo se llevó todo porque no hubo nadie que lo honrara. Ayer aprendíamos que estaban hablando de Josué, y Dios le dice a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Sabes dónde estaba Josué cuando Moisés estaba hablando con Dios? Josué estaba entre las piedras escondido, cerca de Moisés. Él le dice que Moisés subía, pero Josué ahí andaba atrás de él. Josué nunca dejó a Moisés. Y cuando Moisés muere, Dios le habla a Josué y le dice, Josué, mi siervo Moisés ha muerto, levántate tú, porque tú vas a meter al pueblo allá. Y Josué dice, tocaron. No, Aarón no estuvo ahí. El que estuvo ahí eras tú, así que te toca a ti. Increíble. Cuando la paz de Dios gobierna nuestro corazón, entendemos y aprendemos principios de acciones de gracia. Si tú ves que la hermana Isabel es buena cocinando, pégatele, honrala, que eso te llegue a ti, te pase a ti, te llegue a ti. De eso se trataba la iglesia primitiva. De eso se trataba. Entonces todos se amaban y se honraban los unos a los otros. Y algo sucedía porque el principio quedó ahí. Entonces Pablo comienza a enseñarlo y comienza a decir, hasta el punto que ya la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. Hermanos, ¿a qué fuimos llamados? A la paz que gobierna, a la paz de Dios. ¿Por qué vivir en zozobra, en miedo, en incertidumbre? ¿Por
¿Por qué vivir en nerviosismo? ¿Por qué vivir si fuimos llamados a la paz? ¿Sabes por qué? Porque todavía no comprendemos que esto se trata de padecer por ti, por ti, por ti, por ti. Que ustedes entiendan que tienen que padecer por los que tienen a un lado. Entonces, esto lo hemos venido hablando. Tratamos de vivirlo, tratamos de hacerlo, y a veces es frustrante a mi vida. A veces lloro y a veces digo, Señor, ¿por qué he sido tan menso? ¿Por qué no puedo enseñarlo bien? ¿Por qué no puedo vivirlo bien? ¿Por qué no lo pueden ver en mí? Y entonces trato de decir, no, tienen que verlo, y trato de hacerlo. Se trata de aquello por lo cual ha sido hecho cabeza, y aquello por lo cual Jesús fue cabeza es la iglesia. La iglesia de Jesús somos nosotros. Y así como tú eres, con tus defectos y tus cualidades, eres la iglesia. Y yo tengo que tener mucho cuidado si yo hablo algo malo de ti, porque eres la iglesia. Por eso nos metemos en tantas broncas y en tantos problemas. Satanás está hasta en su sillón sentado junto con todos sus achichincles, porque no tiene necesidad de hacernos bronca a nosotros, porque nosotros mismos generamos situaciones en nuestra vida. Entonces él se ríe y en el infierno están las risas, porque nos ve, y lo que ven es: quítese de vosotros ira, enojo, gritería, maledicencia. ¿Verdad? Bueno, eso es lo que ve. Nos ven gritándonos unos a otros, maldiciéndonos unos a otros, peleando y no honrándonos unos a otros. Y ni hablemos de la cuestión hacia los ministros o hacia los ministerios. Honra, principios de honra, primicias son principios de honra. La primicia honra a Dios. Cuando tú honras a tu hermano, cuando tú honras a los de la iglesia, tú estás honrando ¿a quién? A Dios. Tú estás honrándolo a Él. Y entonces Dios en Malaquías capítulo 1 dice: si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Pues Dios voltea a ver a la iglesia. Hermanos, estamos entendiendo esto y tenemos que vivirlo, porque 2019 tiene que ser un año evidente de la gracia y de la multiforme sabiduría de Dios en nosotros, para que nosotros demos a conocer a los principados y a las potestades cuál es la multiforme sabiduría de Dios. Ese es nuestro trabajo, nuestra función, nos toca a nosotros. Entonces, si alguien en la iglesia no ha venido, cuando venga, tú ámalo. Déjame a mí el regaño. Pero tú ven. Comencemos entre los que estamos. ¿A qué amar? ¿No? Es así, pero de verdad. Quizás tú digas: bueno, pastor, pero es que yo no tengo más que 3 bolillos. Yo tengo miel. Bolillo con miel. A lo mejor otro por ahí tiene café. ¿Ya sabe mejor? Bolillo con miel y café. ¿Sí me explico? Es que eso no es, no, es que eso, bueno, eso sí se tiene que vivir, pero pues, ay, no, es que esa es la vida cristiana, esa es la vida de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos al punto de persecución si no sabemos esas cosas? Nos vamos a morir, vamos a renegar. Cuando otra vez ese pescadito comience a hacer una señal en la iglesia, aquí hay que estirar. Porque ese era el símbolo. Entonces uno hacía la mitad del pescadito. Quedaba ahí la mitad.
llegaba otro que era cristiano, él sabía. Entonces hacía la otra mitad. Era señal. Al rato, cuando esté oscuro. ¿Te imaginas la paz que sentían y cuando llegaban perseguidos, a lo mejor hambrientos, y de repente veían esa señal? Sabían que esa noche iban a comer. Eso nos tiene que pegar un poco. Cuando estaba la persecución y de repente llegaba una familia y veía en una casa la mitad de un pez, ellos sabían que esa noche iban a comer. Sabían que ahí estaban sus hermanos. Sabía que ahí estaba la iglesia. Entonces llegaban en la noche y hacían la otra mitad del pez y los de la casa lo veían y sabían que esos eran cristianos. Y los sacó, que no sabían ni cómo se llamaban. Y la gracia de Dios era sobre todo. La gracia de Dios era sobre todo. No había necesidad de métodos. Y ese número de perseguidos crecía, crecía y crecía y crecía y crecía. O sea, parecía que estaban locos, porque sabían que si te convertías en cristiano te iban a matar. Entonces el dicho en la iglesia primitiva era que la gente que se convertía en cristiano era gente loca, porque era una seguridad que aquel que viniera a Cristo, muerte segura. Ese número de locos se acrecentó y se acrecentó y se acrecentó y se acrecentó y se acrecentó. Entonces ya se dieron cuenta que no necesitamos tanta metodología, que no necesitamos tantas luces, ni tanto espectáculo, ni tanto show, ni poner cómodo el lugar. Necesitamos amar, aplicar principio, primicia, principio, agradable, de olor fragante delante. Vamos a ponernos de pie.